Hablando de Elite, vamos a hablar de justamente lo que deben pasar los pilotos para llegar a la Fórmula Uno. En este caso, la misma entrevista con Eduardo Ramírez, de protagonista. No todo en la vida es Fórmula Uno. Eso lo vengo diciendo hace 20, 30 años. Los que no llegan a Fórmula Uno, por ejemplo, Gastón. Por ahí Gastón, el destino de Gastón era seguir corriendo con la Ferrari en el Sport Prototipo y no hacer Fórmula Uno. Y por ahí era campeón del mundo Gastón con la Ferrari. O con el auto que fuera, un Porsche o lo que sea. O sea, lo que pasa es que los pilotos se enfocan en mi destino es Fórmula Uno. Y si no es Fórmula Uno, que sea Millet los sábados a la noche en el Galvez. Y no es así, porque hay muchas categorías importantísimas alrededor del mundo y en Europa especialmente, donde vos podés ir a hacer un buen medio de vida, porque facturan y facturan bien, y no estarás al lado de Hamilton en la foto, pero vas a estar al lado de Anthony Davidson en la foto. Yo te entiendo que lo que decís es absolutamente correcto. O sea, hay muchas categorías y muy buenas y con un nivel altísimo. Vos vas al WEC, vas a Indy, vas a esto, y son categorías Olvídate. que son fuertísimas en sí mismas. Pero cuando vos, desde que estabas en jardín de infantes, todo lo que hiciste en tu vida es para subirte a un Fórmula Uno, Olvídate. el cachetazo, vos no sabés lo que es. Es No, difícil expresarlo, ¿no? O sea, yo he visto pilotos que no podían hablar, pero no es que no querían, no podían, estaban bloqueados. Vos imaginate que vos toda tu vida desde que tenías 7 años estás laburando por una cosa y de repente te dicen, no, flaco, olvídatela. Pero vos me decís, hay categoría muy linda. El golpe es devastador. Yo te voy a contar algo que les va a impactar, pero creo que es bueno para la gente. Ustedes ya lo saben, pero es muy claro. Cuando vos mañana vamos los tres porque manejamos los tres mejor que Verstappen y nos contratan para subirnos a Fórmula 1. Cuando lleguemos al centro de preparación física que tenga el equipo, o uno tercero, hoy un piloto de Fórmula 1, un Ayrton Senna, le tenía medio gran premio en 180 pulsaciones, por lo menos, ¿eh? Hoy un piloto de Fórmula 1 raramente pasa las 120 o las 100. Por ahí están con menos de 100 en la largada. ¿Eso sabes por qué? Porque lo primero que te van a preguntar, a vos y a mí, ¿vos querés correr en Fórmula 1, campeón? Bueno, te tenemos que fabricar una miocardia. Tenés que tener un corazón artificialmente más grande, como le pasó a Maradona, para que tus pulsaciones sean menos. claro. Vos Es verdad. imaginate que ese día dijiste que sí, firmaste y te quedó un corazón así grande. Después chocaste en la primera carrera y te echan, si es que llegaste a correr. ¿Cómo estás? Lo Claro. vas a tener hasta que te mueras ese corazón más grande. Y la lista de cosas que tenés que hacer para subirte al Fórmula 1 nos ocuparía gran parte del programa contarlo. O sea, estamos hablando de Lo que del corazón es fortísimo, no lo sabía, eso es tremendo. ¿Eh? claro, pero ¿cómo llegas a que el tipo llegue a esos niveles? Bueno, después hacen programas de economía mental, se entrena hasta el control del ritmo cardíaco. Hay un montón de cosas que vos metiste tu vida y le pusiste el cuero y hasta tu salud. Los pilotos de El, Fórmula 1, señores, no están en el yate con las minas tomando sol. Vos Salvo cuando que sea llegás Raikkonen, salvo que sea Raikkonen. No, pero sí, esa es pero la foto, pero atrás de Y, eso pasaron muchísimas atrás de cosas. eso, por supuesto, por mira, supuesto. hay una cosa que siempre van juntas, digamos, ¿no? En todo esto va el deporte. Mientras más entrenás, más suerte tenés. O sea, la suerte está ligada al entrenamiento. Claro, claro. Claramente. Eso es inseparable. Y hoy, cuando vos llegás allá, ponerle que, bueno, lo logramos poner al flaco en Fórmula 1, vamos a llegar a la primera carrera, y eso me pasó a mí, yo lo vi, y vas a ver que Verstappen entrena entre 4 y 5 horas diarias todos los días. A ver, yo ¿Cuánto siempre tomo el tiempo ejemplo lo de haces vos? Schumacher. Schumacher se hizo Schumacher armar, tenía. Schumacher se hizo armar un gimnasio en el camión de Ferrari. Tenía un gimnasio que lo Bien. llevaban a todas las carreras y el tipo se bajaba del auto de carrera y se iba a entrenar. Y el ritmo cardíaco de Schumacher, lo dije recién, en algún momento leí, era de 65 por minuto. No, Sí, claro. la largada puede estar en 65. Hoy un piloto de Fórmula 1 no pasa los 120, aunque se esté por morir, ¿me entendés? Claro. Un Ayrton Senna hablas de 180 más atrás del Gran Premio. En alguna época esto no pasa más, pero sabés que los pilotos de Fórmula 1, yo lo vi, hasta alguna foto tengo, no se puede mostrar, le sacaban sangre en la semana y le metían una transfusión antes de largar, una autotransfusión para tener más glóbulos rojos.
Vos imaginate que lo que la Fórmula Uno sabes que te pide el alma. Por eso salen Entonces, desalmados, ¿no? Porque, como vos decís, el golpe es tan grande, aparte los ponen en un lugar que parecen, te hace, que esto lo dijo en algún momento también Gastón, nos hacen creer que somos Dios. seguro. Yo he estado en Hungría con Tuero, en un bar en la calle, y había una cola para que le firmen autógrafo. Claro. Llevan, en Hungría. Claro. Hungría. Yo soy Sí. Dios, en el aeropuerto, en esto, te saludan en todos lados, te para la policía y te pide un autógrafo. Este, te siguen las chicas, tenés un montón de cosas, pero vos vendiste el alma y la tenés que entregar. Y si te guardaste algo, te van a echar. O no vas a llegar. Te van a echar porque no llegás, claro. ¿Eh? Siempre recuerden que en Fórmula Uno hay dos clases de pilotos. Por nosotros decimos, este es un perro, el otro es malo, y lo podemos hacer porque estamos de este lado. De adentro hay bueno y buenísimo. Acceder al deporte de élite o a la élite de la Fórmula Uno implica, como dice ahí, venderle el alma a la Fórmula Uno. Es eso, uno tiene que vivir para eso, todo el tiempo para eso, y hoy quizás muchísimo más sobredimensionado por el tema de lo que tiene que ver con la mediatización, las redes sociales, la venta de intereses en torno a eso, ¿no? Digamos, el caso, por ejemplo, bueno, es decir, cuál es el impacto tan grande que ha generado Colapinto en eso. Es digamos, su shock mediático que causó en redes sociales, sobre todo, ¿no? O sea, es decir, generó un cimbronazo, una movilización a nivel de lo que fue toda Latinoamérica tratando de ver un piloto, ¿no? latino en eso y eso incrementó. Y eso después, el que lo tiene que manejar es un ser humano. O sea, el que vive con eso, el que está en el medio de eso, es un ser humano que, bueno, que decidió correr en automovilismo y hacer un camino y prepararse para llegar a la Fórmula Uno obviamente. Pero bueno, claro, posterior de ello comparto, sí, sí. Y que tiene que ver mucho con lo que veníamos hablando antes. O sea, la élite te pone en situaciones donde, digamos, lo que está todo, justamente es el alto rendimiento, el máximo rendimiento, lo que implica es sacarle el máximo rendimiento a todo. Y al ser humano también. Y es hasta donde puedas aguantar. Es decir, entonces, en esos autos, digamos, si hay una pieza que se lleva al máximo rendimiento, cuando no anda, esa pieza la sacan y ponen una nueva. Y con los pilotos se hace lo mismo. Se los lleva al máximo rendimiento. Cuando no funciona, cuando no andan, lo sacan y ponen otro. O sea, eso es lo terrible, digamos, de la elite, ¿no? Con respecto a estas cosas. Por eso, digamos, los niveles de preparación implica desde mucho tiempo estar dedicándole muchísimas horas y estar viviendo exclusivamente para esa actividad, ¿no? Del caso Antonelli, con lo que ya vimos, viste, de lo que hablamos recién, tema de la LITEM, ¿cómo puede ser, así como el de él, que son chicos que no tienen una infancia normal, un chico que ni Ujú, terminó el secundario, cómo se hace para trabajar con un chico tan joven en que no le afecte convivir en una picadora de carne como es la Fórmula Uno, hablando de los chicos jóvenes? Pero en este caso, como en su momento ujú, fue más Verstappen, que tenía 16 años, en este caso ujú. Antonelli, que vos, con lo que escuchamos que dijo, en esa época le hacían transfusiones, autotransfusiones, bueno, una picadora de carne la Fórmula Uno, pero una vez es capaz de este lado, Sí. no Eso entiende. es doping, ¿eh? Sí, Eso bueno. ya está dentro del doping de los mecanismos del dopaje. Ah, mira, no sabía eso. Sí, Buen dato. sí, Pero en este claro. caso, ¿viste? No se entiende, ¿viste? Cómo tan chico se trabaja para que ese chico esté estable mentalmente en una picadora Ujú. de carne. Bueno, primero, yo hay algo que me interesa mucho rescatar. Primero, la persona es única, o sea, todo lo que se trabaja es un traje a medidas, o sea, es esa persona, hay que entender su historia, sus particularidades, su familia, de dónde viene, qué hace, o sea, ¿no? En ese sentido. Es decir, em, por ejemplo, es decir, hay que ver, yo no conozco realmente, no me he detenido en leer un poco la historia de ese chico, ¿no? Pero bueno, hoy seguramente todo se ha, digamos, en la actualidad, eh,
anticipado. Yo lo que veo que en el automovilismo lo que pasa es que los chicos maduran muy rápido. En realidad en todos los deportes maduran muy rápido cuando es eso. Cuando tú pasás de tener un grado de exposición alto y a que tú pasás a ser un trabajador del deporte que haces. Porque esa es la diferencia. Es decir, Antonelli debe vivir seguramente desde hace quizás, no sé, 5 6 7 años ya en un régimen de competencia de no tiene fines de semana para salir con sus amigos, el resto de la semana viajando de un lado a otro a una competencia, preparar otra competencia, conviviendo entre ingenieros, entre mecánicos, entre su familia que está pensando en eso. Entonces, lo que les pasa es que maduran muy rápido. Le pasa lo mismo a los futbolistas, ¿eh? Cuando un chico de 15 años lo suben a una primera división a entrenar, empieza a convivir con lo que es el profesionalismo. Por eso ves a futbolistas que de repente tienen 18 años, ya tienen una familia conformada, tienen hijos, todo se acelera. Cuando generan todo lo que en la élite, esos procesos empiezan a llegar antes. Cuando no, los procesos humanos empiezan a llegar antes. Entonces, de la forma que se puede explicar es que no lo podemos leer como que eh, estos deportistas con tan corta edad entienden, viven y piensan el mundo de la misma manera que lo hace un adolescente común. Porque Antonelli seguramente hace 7 años quizás no tiene una adolescencia común. Lo mismo pasa con los tenistas, por ejemplo. Los tenistas, no sé, a los 12 años arrancan giras a nivel mundial y ya empiezan a tener el año fuera de su casa y a recorrer circuitos a nivel internacional y no estar fuera de su casa. O sea, el deporte les ocupa su vida, entonces empiezan a vivir en función de eso. Entonces, lo que genera o lo que puede haber generado es que llegado a este punto, cuando él llega y se sube y tiene la oportunidad de mostrar su talento en un Fórmula 1 es porque él ha estado conviviendo durante 7 años, supongamos, de su adolescencia, o 7 años son de los 10, ¿no? Pero no sé, hace 4 o 5 que viene en un sistema de elite, por ejemplo, funcionando. Con todas sus horas dedicadas a esto, y en definitiva es eso. Entonces, es como un adulto chico. Es como un adulto chico. Exactamente, pasa eso. Mencionaste también el tema de que prácticamente no, son chicos adolescentes que no tienen una vida normal como un adolescente de promedio. También está Sí. el caso de Esteban Tuero, que también de joven se comió una cachetada muy fuerte. Antes de llegar a la Fórmula 1 él vivía en Faenza y la única charla que tenía, contaba Eduardo Ramírez en otra entrevista a P1, que la única charla que tenía con alguien era jugar a las cartas con el policía del pueblo y dejó su familia, la novia, los amigos por cumplir un sueño que después se topó con una cachetada tremenda, que se topó con la realidad de lo que es la Fórmula 1, que lo terminó ahuyentando. Él tenía posibilidad para correr hasta en Benetton en el 2000, Ujú, tuvo la oportunidad de repetir también otro año con Minardi, porque tenía ya el contrato con Briatore en su momento. Y también está el caso de Colapinto ujú. actualmente. Y se fue con 14 años a vivir a Italia, a un taller de karting, eh, a una cultura, capaz un idioma que no conoces, a crecer muy de golpe. Es tremendo lo que tienen que ya de muy chicos a vivir para llegar a la élite. Que muchos chicos no lo llegan, capaz. El proyecto de ser un piloto de élite está como por encima de todo, entonces hace que se hagan cualquier esfuerzo necesario, cualquier circunstancia necesaria para eso. Este, por eso le digo, y los chicos en el karting realmente el que quiere y tiene el contexto para lograr hacerlo, eh, y bueno, se somete tranquilamente a esa situación, sí, le pasa. Te ponía la comparación del fútbol recién porque pasa exactamente igual. Los chicos dejan su casa, en Argentina mucho más porque las distancias son muy largas, y dejan su casa, ¿no? De miles de 2000 kilómetros y se van a una residencia, a un club a vivir con otros chicos con 12 años. Es decir, se vuelven unos exiliados por el deporte que hacen. ¿No? Entonces, también tienen 18 años, resulta que los compra, yo que sé, el Manchester City y se van. Y acá, como no hay este sistema todavía de fichaje tan temprano en eso, porque el deporte del automovilismo requiere como llegar con presupuesto y tener presupuesto para hacer las cosas, porque no hay nadie que te financie eso, ¿no? Es decir, funciona diferente en ese sentido. Si tú logras tener la oportunidad de tener un presupuesto con el cual ir ahí,
tenés que hacer esos esfuerzos, irte a poder demostrar tu talento y tu capacidad para evolucionar, por ejemplo, en eso. Y eso implica esos esfuerzos. Irte a vivir a un autódromo, un taller de karting, a pasar esos esfuerzos para poder después correr, demostrar tu carrera, que seas visto en el primer y empieces a trascender de alguna manera en eso. Bueno, vamos a saltar al siguiente caso. Vamos a hablar ahora ya de, seguimos hablando del tema de la salud. Vamos a ver dos casos de temas de accidentes, cómo se puede trabajar con un piloto o con un deportista cualquiera, el caso de una lesión grave. Y bueno, vamos a ver los dos primeros videos. Tan solo 5 meses tras su debut, Johnny se encontraba muy cerca de consolidarse con el título de campeón de la Fórmula 3000, y esperaba que una victoria más le garantizase un asiento en un equipo puntero de la Fórmula 1 para la temporada 1989. La séptima ronda del campeonato de la Fórmula 3000 se celebraría en el circuito de Brands Hatch, en Reino Unido. Johnny se encontraría arrasando a más de 260 km por hora al alcanzar la bajada de Pilgrim, la zona más rápida del circuito. Este sería el preciso momento en el que el corredor Gregor Wojtek, tratando de tomar el interior de la siguiente curva de manera demasiado optimista, golpearía el costado de su vehículo. El contacto con Wojtek provocó que ambos perdiesen el control, causando que la nariz del auto de Johnny golpeara contra las paredes del circuito a más de 250 km por hora. Toda la parte delantera de su auto desaparecería arrancada por el golpe. Milagrosamente nadie murió en el choque, y la mayoría de los pilotos involucrados pudieron salir caminando de sus autos. Sin embargo, ni Johnny ni su auto regresarían a la zona de boxes. Johnny se encontraba aún en su asiento seriamente lastimado. Siendo que el frente de su coche había sido arrancado, sus piernas tomaron todo el impacto del choque contra las barreras del circuito. Insólitamente, Johnny aún se encontraba despierto y consciente tras el accidente, mientras era invadido por un terrible dolor. Tenía serias heridas en sus tobillos, aún tenía el traje ignífugo puesto, pero todos los presentes podían saberlo con seguridad, pues sus pies no se encontraban apuntando en la dirección correcta y empezaba a perder sangre. En estos años, los protocolos de seguridad no eran como los actuales. Lo normal era que los pilotos fuesen sacados de sus autos lo más rápido posible, y muchos de los pacientes morían en las ambulancias. Por fortuna, y debido a la gravedad de la situación, decidieron en su lugar tratar de estabilizar a Johnny aún en su auto, antes de subirlo a la ambulancia, con el fin de hacer todo lo posible por aumentar sus probabilidades de supervivencia. La situación era crítica. Con heridas en la parte baja del cuerpo como las de Johnny, es posible perder hasta 2/3 partes del total de sangre en tu cuerpo. Si la pérdida de sangre llegaba a ser demasiado grande, su presión sanguínea se desplomaría a niveles muy bajos, causando un shock hipovolémico, que es una afección de extrema emergencia, en la cual el corazón no puede bombear suficiente sangre a los órganos, y por consiguiente, estos dejan de funcionar. Fue esencial administrar fluidos a Johnny para reemplazar la sangre que estaba perdiendo. Sin embargo, era evidente que necesitaría una transfusión de sangre lo más pronto posible. Los paramédicos tenían el temor de que no hubiese circulación sanguínea hacia sus pies, debido a lo torcidos que estaban, por lo que era de extrema importancia enderezarlos. Pero como podrán imaginar, este fue un procedimiento horriblemente doloroso el cual ejecutar. Con el fin de aliviar su dolor, los paramédicos se verían en la necesidad de administrarle diamorfina, un analgésico intravenoso de gran intensidad, que puede llegar a ser de 2 a 4 veces más potente que la morfina. Pero aún así, necesitarían administrarle una dosis exageradamente alta a Johnny, para mantener su dolor bajo control. Tras unos agonizantes 40 minutos, Johnny finalmente podría ser extraído de su auto, un proceso que resultó extremadamente traumático y doloroso para él. Finalmente sería trasladado al hospital Queen Mary, donde los doctores empezarían a tratar sus heridas en su totalidad. En cuanto analizaron la situación, se dieron cuenta de que no era algo tan simple como una pierna rota. Si un hueso se rompe, es tan fácil como inmovilizarlo y este se recuperará eventualmente. Sin embargo, el daño que recibió Johnny se extendía mucho más allá, pues tenía fracturas múltiples y ambos tobillos totalmente dislocados. El cirujano Tony Percy mencionaría lo siguiente: en ese momento le pareció más que claro que él jamás sería capaz de volver a caminar normalmente, mucho menos conducir un auto de carreras. Ni siquiera estaban seguros de siquiera poder salvar su pie izquierdo, que sacó la peor parte del accidente y tendría que ser reconstruido en su totalidad. Debido a las múltiples fracturas, muchos de sus huesos tuvieron que ser fusionados, lo cual le quitaría la habilidad de correr para siempre. La posición y disposición de sus músculos se había alterado. Además, su tobillo izquierdo perdió toda movilidad. Este es el tipo de accidentes que acaban con la carrera deportiva de cualquier ser humano. Así, es como para los médicos y el mundo, la carrera de un Johnny Herbert de apenas 24 años llegaba a su fin antes de siquiera empezar. Peter Collins, jefe del equipo Benetton de Fórmula 1, quien siempre estuvo detrás, apoyando la carrera de Johnny a lo largo de los años. Y él aún creía ciegamente en el enorme potencial de su joven talento. A la vez, mientras se encontraba internado en el hospital recuperándose de sus heridas, Johnny jamás dudó que volvería a las carreras. Según sus propias palabras, todo en él aún se encontraba junto,
Y si todo estaba junto, entonces podría esforzarse tanto como fuese posible para aún realizar el sueño que tanto quiso. Ante estas valientes declaraciones y en contra de todo sentido común, Johnny y Peter Collins acordarían una fecha objetivo para que Johnny tomase un test con el equipo Benetton de Fórmula 1 en diciembre del mismo año, apenas 4 meses tras el horrible accidente que casi le arranca la vida. Esto a hoy en día puede parecer una locura, pero el mundo de las carreras no espera a nadie. Y si Johnny no era capaz de recuperarse rápidamente y estar activo lo más pronto posible, las esperanzas de un regreso a las carreras desaparecerían para siempre. Había muchos otros corredores disponibles tan habilidosos como Johnny, pero Peter Collins decidiría tomar un riesgo y apostar por su estrella. Sin embargo, el pronóstico era sombrío. Las lesiones de Johnny iban más allá de lo irreparable, e incluso si hubiese la más mínima esperanza de recuperación, era evidente que por el ritmo natural de curación del cuerpo humano, Johnny jamás estaría listo a tiempo para los tests con el equipo Benetton. Ante este pronóstico, tan solo 6 semanas después del accidente, Peter Collins convencería a Johnny de visitar Austria para recibir un tratamiento alternativo especial. El fisioterapista del deporte, Tony Matis, estaría a cargo de su recuperación. Una vez analizadas las lesiones de Johnny, resultó evidente que necesitarían iniciar con un tratamiento activo, bastante distante al de un hospital habitual. El objetivo sería restaurar la movilidad de las piernas de Johnny. Estaba más que claro que jamás podrían curar su tobillo izquierdo al 100%, pero era suficiente con que consiguieran al menos un 50% de su movilidad, para que Johnny pudiese trabajar con el embrague. Cuando pudieran restaurar ese 50%, sería suficiente para la Fórmula 1. El tratamiento consistiría en obligar a Johnny a volver a usar sus piernas cada vez más de manera progresiva. Pero para que Johnny fuese capaz de ejecutar los ejercicios del tratamiento, sería necesario retirar el yeso que inmovilizaba sus piernas. Era de gran preocupación el hecho de que se tomara la decisión de retirar el yeso demasiado pronto. Si algo llegase a salir mal, el suministro de sangre a sus huesos podría haberse interrumpido, y sus fracturas jamás sanarían. Sin embargo, decidirían seguir con el tratamiento. Una decisión desesperada, si me permiten opinar. A día de hoy, no me imagino a ningún deportista atreviéndose a hacer algo similar, y mucho menos a un doctor permitiendo tal atrocidad. Eran otros tiempos. Su recuperación sería un proceso lento, largo y doloroso. A lo largo de este eterno suplicio perdió mucho de la vida propia de un joven de su edad. Sin embargo, para diciembre del mismo año, no quedó mucho de lo que alguna vez fue el viejo Johnny, y para ese entonces, él se había convertido en un hombre. Y por supuesto, el objetivo siempre fue que Johnny pudiese volver a conducir lo más pronto posible. Pero para ello, no solo debía encontrarse bien físicamente, también lo debía estar mentalmente. Para que un piloto de carrera sea capaz de ir al límite y exprimir todo el rendimiento posible de su máquina, es necesario que tenga total confianza en sí mismo. Así que debían asegurarse de que Johnny aún conservara esa confianza tras su accidente. Por lo tanto, Peter Collins organizó una pequeña sección de prácticas para Johnny en el circuito de karting de Buckmore Park. No sería lo mismo que subirse a un auto de gran premio, pero sería un gran paso en su odisea por volver a las carreras. Llegado el día acordado, Johnny entraría al circuito caminando con ayuda de muletas, tan solo 3 meses tras su accidente y solo algunas semanas tras deshacerse de su silla de ruedas. Johnny era la prueba viviente de que las desgracias jamás podrían vencer a un buen hombre con un sueño. Tras sentarse en el kart y salir a pista, aceleraría y daría 3 vueltas de campana en una línea recta, obviamente a propósito. Un riesgo innecesario, pero muy propio de Johnny. Durante el desarrollo de la sesión, Johnny tuvo algunos inconvenientes. Sus tobillos aún estaban sensibles, lo cual hizo difícil para él conducir un vehículo sin suspensión como es un kart. Pero con el pasar de las vueltas eventualmente demostró que aún conservaba sus habilidades, mejorando sus tiempos vuelta tras vuelta. Al parecer, el tortuoso tratamiento dirigido por Tom Matis había dado sus frutos. Finalmente diciembre llegó, el gran día. Las pruebas con el equipo Benetton de Fórmula 1 se celebrarían en el circuito de Silverstone. Allí estaba frente a él, el Benetton B188. Una auténtica máquina de gran premio de más de 600 caballos de fuerza, 500 kilos y cambio manual de 6 velocidades, capaz de alcanzar más de 300 kilómetros por hora. Aquel día los presentes contemplarían un espectáculo inverosímil. Un pequeño hombre de 1,67 dejaría sus muletas y saldría a pista al volante de un auténtico Fórmula 1. Desafortunadamente, tras ponerse el casco y dar un par de vueltas al circuito, Johnny volvería a los pits declarando una increíble incomodidad. La sola acción de presionar los pedales del Fórmula 1 exigían a Johnny un esfuerzo tal que sus pies no podían tolerar, y tras solo un par de vueltas apenas podía soportar el dolor. En ese momento, la cara del hasta ahora bondadoso Peter Collins se convertiría en una hoja en blanco. Este le diría a Johnny, ¿crees que no puedes hacerlo? Y este le respondería, lo intentaré, de nuevo, pero no creo poder hacerlo. Entonces Johnny volvería a pista e inmediatamente daría una vuelta 3 segundos más rápida que todas las anteriormente registradas. Dentro de su casco y sin poder contener su emoción, Johnny estallaría en carcajadas.
Tras superar su infierno en la Tierra, Johnny había demostrado una increíble velocidad. Sin embargo, aún existían muchas dudas acerca de su condición. Existe una gran diferencia entre marcar una vuelta rápida y el correr la totalidad de un gran premio de Fórmula 1. Este era un tema de gran preocupación para el equipo, pues no estaban completamente seguros si Johnny estaría físicamente preparado para ello. El principal defensor de este pensamiento sería Flavio Briatore, quien no estaba convencido de que Herbert fuera apto para el trabajo. Johnny tenía que demostrarle al equipo que tenía la capacidad, por lo cual de repente, durante una prueba de temporada que no estaba en el programa, le pidieron que hiciera una distancia de carrera. Sería en Brasil precisamente donde harían la prueba. Tras apenas haber dado una vuelta al circuito, se daría cuenta de que todos habían desaparecido del área de boxes. Y es que todos habían apostado de que apenas aguantaría unas 10 vueltas. 1 hora y media después, se quedaría sin combustible en pista. Cumplió absolutamente con el programa y les demostró a todos que era capaz de hacerlo. Le cerró la boca a Flavio Briatore, demostrando que podía manejar una distancia de carrera y este ya no podría vengarse de él. Herbert comentaría que anterior a ese resultado, las expectativas puestas en él estaban tan bajas que Emanuel Pirro estaba esperando en el aeropuerto de Roma, listo para que lo embarcasen por si acaso. Pero luego de que este superase a su compañero Alessandro Nannini en la clasificación, le permitirían participar en la carrera. Sin embargo, él aún no se encontraba normal. No podía caminar y tenía una pequeña bicicleta roja con la cual solía pasear por el paddock. Herbert se clasificaría en 10ª posición a 2.3 segundos del McLaren de Ayrton Senna, que le permitiría ganar la pole, pero un cuarto de segundo por delante de su compañero de equipo Alessandro Nannini. Tras el pasar de las vueltas se daría cuenta de que realmente no podría frenar con mucha fuerza, ni siquiera con el pie derecho. Además tuvo que adaptarse rápidamente al trazado de Río y a su particular bache en la curva 8. Su pie izquierdo aún se encontraba sensible, y el tobillo en sí era del tamaño de un melón. Cuando pasaba por el bache, la parte lateral de su tobillo golpeaba contra el monocasco del monoplaza, lo cual le causaba un increíble dolor. Eventualmente caería en cuenta que su mejor oportunidad sería dejar su pierna flotando dentro del cockpit. Nigel Mansell ganaría la carrera seguido de cerca de Alain Prost. Herbert terminó cuarto a solo 1.1 segundos de Guttleman y a solo 10.4 segundos del ganador Nigel Mansell. En la carrera en sí su consistencia fue muy buena y todo salió muy bien. Nadie esperaba que terminase la carrera, con 8 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo Alessandro Nannini, que quedaría en 6º lugar. Uno de los mejores debuts en toda la historia de la Fórmula 1. Bueno, y vamos a pasar al último video, y que es hablando solamente, precisamente un caso similar, pero fue con el caso de Norberto Fontana. En el año 95 él estuvo a punto de, en ese momento se encontraba de piloto tester de Sauber, estuvo entre los años 94 y 97. Él llegó con 19 años a la escudería suiza, y él tenía ya la posibilidad de debutar para el año 96 en Fórmula 1, pero bueno, sucedió un hecho que, digamos, hizo que tarde su debut en Fórmula 1, que ahora lo podemos escuchar. En ese momento no estaba de reserva porque era muy jovencito y querían que me desarrollara. Tenían a Bouillon de piloto de reserva, que es un francés. Y yo estaba de tester exclusivo del equipo y probaba. Hice mucha prueba de aerodinámica en Lucy Levy, en Francia. Hice muchas pruebas en Novaró, en el circuito de Ferrari. Me estaban esperando para ir a probar a Barcelona, pero estaba confirmado para correr. Que hoy fue un error, digamos, porque nunca uno pensó que iba a tener un accidente. Pero bueno, había ganado Mónaco, se me escapó con un error mío. Había estado primero todo el fin de semana, me pegué en clasificación, pero bueno, largué último, terminé quinto. Con récord vuelta gané el Marlboro Master en Holanda, y bueno, después me quedaba Macao, que yo el año anterior había punteado. Y bueno, el auto mío lo compra Van de Green, que era el que organizaba los Masters. El auto mío lo compra San Miguel Dark Vida, que es un sponsor muy grande en China. Le puso mucha plata al equipo y el equipo firmó un acuerdo, pero con que tenía que correr yo el auto. Y Trulli, que era mi compañero de equipo, lo dejaron el auto de Red Bull. Entonces no hubo alternativa, hubo que ir o ir. Y fue un error porque yo ya estaba en Fórmula 1. Come off. Oh, and that's Fontana. Masson hits everybody. Fontana hit the wall. Masson couldn't have... Tuve panic attack sin darme cuenta. Porque, bueno, imagínate, ganar el campeonato, ganar 11, creo que fueron 14 de 11. Gané de 14 de 11 carreras, en el 95. Me iba a entregar el premio Schumacher en Alemania, no pude ir por el accidente en Macao. Tenía prácticamente Europa en mis manos, la Fórmula 3 en Alemania en ese momento era la vidriera, le había ganado mucho a la inglesa, que había quedado medio abajo, había mucho nivel y bueno, era el piloto del momento, digamos, en ese momento, porque la Fórmula 3 era la vidriera. Y bueno, de repente el accidente de estar allá arriba me hizo así, Sauber que me retó porque él no quería que yo vaya a correr a Macao. Yo tuve una reunión con él antes de ir y bueno, me dijo no, que si fuera él no iría. Y bueno, yo le comenté que el equipo había cerrado con este sponsor, que no podía faltar, y justo va, me pasa el accidente. Y cuando vuelvo, hubo una preocupación muy grande porque yo tenía la vértebra rota con el apretamiento de disco y me querían operar en China. El preparador físico mío, que era Carl Fresner, no quería que me operaran en China. Entonces me prepararon, tuve que firmar una responsabilidad que yo me hacía responsable de salir del hospital.
con un corsé muy apretado, un ticket en primera arriba en la joroba del Jumbo, con vuelo directo a Zurich, que me lo gestionó todo el equipo. Al piloto le avisaron de mi problema para tratar de que tuviera un aterrizaje lo más suave posible, porque un golpe me podía dejar con secuela o paralítico, digamos, ¿no? Entonces no podía recibir ningún tipo de golpe en la columna. Y bueno, eso me entró a trabajar la cabeza. Llego al lugar, primero me llevan a una reunión con Sauer, yo venía destrozado por lo que me había pasado, y en la reunión, en vez de apañarme como somos los latinos, me recriminó y te dije que no vayas. Dice, te aclaro, dice que ahora no te puedo esperar, ya arreglé con Herbert para que ocupe tu lugar como piloto de Fórmula 1. Y no sé cómo vas a quedar de la operación, tenés que ir a operarte a este lugar, en la mejor clínica te la hicimos, te arreglamos todos nosotros, se llama Dr. Grove, la Schultes Clinic, que es una clínica de la puta madre. Dice, anda a operarte y después vemos. No sabes cómo salí de ahí, o sea, se me cayó todo. Al otro día voy a la clínica, me siento con el médico y me dice, mira, si no te operás, mi consejo es que no corras más porque eso puede soldar bien, pero si no reforzamos bien, limpiamos bien y ponemos una placa como corresponde y todo, va a poder hacer vida normal y correr. Pero este reporte un reporte de riesgo, te aconsejo que te operes. Bueno, no hay problema. Entonces me dice, acá acostumbramos a mostrarle al paciente todo lo que va a hacer y no mentirle nada. Entonces me mostró cómo me iban a entubar, cómo iba a hacer la operación, todo en una pantalla, nada. Yo lo único que tuve en mi vida fue, gracias a Dios, no toco madera, fiebre o una gripe. A pasar a semejante operación, claro, me entré a dar, tenía miedo, la verdad, o sea, no había enfrentado nunca una cosa así. Y bueno, recuerdo que la noche anterior a la operación citan a todos los que van a ser operados el día siguiente a un subsuelo, ya con el pijama de la clínica y todo, y había de todas partes de Europa gente. Y había unos italianos que estaban ahí conmigo y dice, bueno, el último es el que más complicado está, y el último que entré fui yo. Me vienen a buscar a las 5 de la mañana, me acuerdo, te hacen enjabonar todo con un jabón desinfectante y todo, y bueno, me llevan a la operación, no sabes, fue lo peor que me pasó en mi vida. Despedirme de la familia, porque no sabía, viste, uno piensa de todo. Y bueno, ahí estaba mi viejo y mi vieja, lo veía que estaban todos medio llorisqueando y yo, tranquilo, va a salir todo bien, pero por dentro yo estaba hecho mierda, la verdad, estaba hecho pelota, por toda la situación. Y bueno, me llevaron. Me acuerdo que Rafael Calafel fue a la cena que justo esa noche a recibir el premio y un trofeo todo bañado en oro que me lo entregó Michael Schumacher, que no pude ir, y bueno, todos me mandaron salud y sabían de lo que estaba pasando. Y bueno, después de la operación salí, pero me metieron, estaba en terapia, estuve un tiempo en terapia intensiva y venía la enfermera y me decía Schmerzen, que es dolor en alemán, y yo le decía Nick Schmerzen, no dolor, para que no me metieran tanto medicamento, porque me la bancaba, pero igual estaba todo canalizado y me metía algo que me acuerdo que me iba por todo el cuerpo, un frío. Y bueno, salí de ahí, me quería ir a la habitación, y cuando salgo de ahí, cuando estaba en la habitación venía gente y no podía estar. No. Claro, ahí después me di cuenta con el tiempo que entre la locura de haber perdido ya Fórmula 1, psicológicamente más los medicamentos, me empezó a agarrar, por ahí veía gente y se me bajaba la presión. Y bueno, me agarró un panic attack, que después lo padecía acá en Arrecife, cuando me volví para acá, y me lo saqué entrenando. Después apareció, nunca se sabía en ese momento qué era. Entrenando y corriendo y todo, me lo saqué. Yo a veces dormía la noche y era tanto el grado de locura que me había agarrado por lo que me había pasado que me levantaba todo transpirado. Y bueno, me agarraba y como tenía el corsé y todo, tenía la bicicleta fija, y por ahí hacía hora y media o lo que aguantaba y me sentía mejor cuando liberaba de endorfina. En Arrecife me habíamos alquilado una quinta para estar tranquilo y yo entrenaba. Encima la prensa me pegaba porque me llamaban para hacer nota de acá de Argentina y yo no le podía atender porque estaba con todo este problema y no entendían lo que me había pasado. Y también en Buenos Aires me pegaron, acá en Arrecife el diario local también me pegó, que como que estaba agrandado, que no daba bola y la verdad que yo estaba destruido. Y en ese momento nadie tuvo conocimiento de lo que fue, digamos, ¿no? Me habían dejado un poquito de lado porque pensaban que ya no era el mismo, la operación fue muy complicada y psicológicamente pensaron que iba a quedar destruido porque bueno, fueron 5 horas en un quirófano y bastante difícil. A mí me desconectaron por un momento, yo quedé desconectado de la columna y me extrajeron un hueso de la cadera, de una placa de titanio con 4 tornillos. Y bueno, mentalmente me entubaron, me corrieron todo el esófago para un costado y me abrieron por adelante y era una operación muy delicada. Entonces sabían de qué se trataba y bueno, me quería en ese momento Supernova para correr el equipo que fue Montoya en mi lugar o un equipo Nova Engineering que tenía el mismo nombre en Japón. Entonces los ingenieros agarraron el reglamento, la 3000 había ido a Step Floor, un auto sin carga dinámica, eran mucho más lentos que en Fórmula 1 y Frentzen venía justo de Japón con un auto de velocidad de curva tal vez hasta más rápido que en Fórmula 1 porque tiene efecto suelo y los ingenieros decían, bueno, Fontana si nos da a elegir para que vuelva después, mandarlo a Japón porque un auto va mucho más rápido, lo sacamos fuera del sistema que le venía bien, pues si me veía otro me tenían ellos guardado, para ellos nomás, entonces le salía todo redondo, me sacaron del sistema de Europa para tenerme resguardado si yo volvía a andar bien y a su vez era mejor para mí la velocidad de curva, entonces me mandaron a Japón y bueno, tuve que poder a demostrarle que estaba bien para que me pudieran dar confianza y me trajeran de vuelta a probar. Y bueno, llama Sauer que el team Nova Engineering se había enterado del accidente de Macao y que antes de firmar el contrato me tenía que hacer una prueba porque estaban en duda de si yo era el mismo. Entonces bueno, me dice que me fuera para Europa urgente, así que a los 2 días volé para... Fue difícil, volé solo en ese momento, me esperó el entrenador y me llevan con el Lotto Grove y a explicarle que me tenía que ir a probar a ver si podía. Porque yo tenía 3 meses, tenía el corsé. Entonces bueno, vamos a lo del médico, me hace toda una tomografía, todo, me mira y me dice, mira, falta una semana para que termine de soldar el hueso y se cumpla los 3 meses. No es lo ideal,
el callo está hecho todo, pero si es un tema de trabajo y vas a perder el puesto, vamos a hacer un casco con unas riendas, acá a los hombros, cuando vos doblés las curvas, ajustala para que no hagas fuerza vos, sino que te sostenga la rienda. Entonces, bueno, trajimos un casco, hicimos todo el trabajo, todo, y Sauber me dice, bueno, para que no vayas solo te acompaña Carl Fresner, que es el entrenador físico, la prueba en Suzuka, encima, con todas las fuerzas que tiene en Suzuka, terrible. Y yo no estaba bien, porque todavía estaba entre los medicamentos y todo, no había entrenado, había hecho bicicleta fija, ¿no? Pero no estaba bien al 100% para manejar un tipo de estos autos, pero bueno, la situación lo apuraba y viajamos en el vuelo, justo el mismo vuelo que Fran Tos y Ralph, que iban también para la prueba, charlamos un poco en el avión, qué sé yo. Bueno, de ahí fuimos al equipo, hicimos la butaca, todo, y bueno, viajamos a Suzuka con Fresner, y me dice, bueno, si yo te cierro el ojo izquierdo cuando parás en box y vos me cerrás el izquierdo, que estamos bien. Si yo te cierro el izquierdo y vos me cerrás el derecho, yo invento una excusa y paro la prueba y después vemos cómo qué decimos. Bueno, barro. Salía todo y yo venía cansado porque la pista era brava, el auto era bravo y yo estaba 3 meses sin entrenar prácticamente. Y encima con la preocupación de no pegarme, porque si me pegaba yo tenía todavía la vértebra soldando. Entonces fue una prueba difícil y bueno, paraba en box y el viejo Fresner, el viejo Zorro izquierdo y yo izquierdo. Me hacía así. Bueno, salimos y justo con Pedro La Rosa, que era un rival fuerte, un compañero de equipo que andaba muy rápido, encima había ganado el campeonato de Fórmula 3 de Japón, conocía todos los autódromos. Y bueno, el segundo día de prueba fui rápido, con la goma nueva, y bueno, ahí como que agarró confianza el equipo, y me dijo que estaba bien, que estaba conforme, que lo íbamos a hacer. Así que bueno, fue como volver a vivir, que iba a poder correr, digamos. Yo me daba cuenta que podía rendir más, pero bueno, hice lo que pude hasta donde pude, y así todo en la vuelta rápida me salió, pero me acuerdo que las pulsaciones se me fueron como a 200 y pico, ¿no? Llegué, la visera empañada, no podía respirar bien porque no estaba bien físicamente. El día siguiente me truncó la posibilidad de debutar y correr, pues ya estaba confirmado. Y también la confianza en ellos para poder seguir en el desarrollo como piloto de ellos, de joven, digamos. Y bueno, creo que el accidente fue una bisagra en mi carrera con el tema de la Fórmula 1. Cabe recalcar que tenía 20 años en ese momento Fontana y casualidad que fue Johnny Herbert el que lo reemplazó en Sauber. Ajá. Casualidad, ¿no? Sí, sí, Demasiado, diría. Bueno, sí. en este caso, ¿cómo se trabaja? Obviamente en ese momento todavía no estaba muy latente el tema de trabajar los psicólogos deportivos con los pilotos. ¿Cómo se trabaja en este caso un caso extremo de los pilotos, de un accidente grosso como fue el de Herbert o el de Fontana? Y siendo también en este caso el de Fontana tan jovencito. Ujú. Primero hay que abordar el trauma, o sea, lo traumático que implica eso, es decir, el trauma efectivo de lo que sucede, ¿no? En el caso de Herbert, la lesión de los tobillos y todo lo que, la discapacidad física que genera eso, o esta lesión. Entonces, primero elaborar el trauma, porque lo primero que viene es todo, obviamente, la fantasía de y la preocupación de no poder seguir haciendo lo que venías haciendo, ¿no? Y ahí hay que ver, porque también, digamos, aparece como proceso psicológico que puede ser una... Generalmente la desmentida aparece rápido, ¿no? La desmentida de es esto de, no, yo voy a volver más fuerte que nunca, rápido, vamos, ¿no? A ponernos, y prácticamente quieren como que al otro día del accidente lo operaron y al tercer día quieren salir a hacer, piensan que ya va a estar el proceso de recuperación muy rápido. Entonces, nada, ante estos eventos lo primero es tratar el trauma como, bueno, acá sucedió algo, un episodio realmente muy dificultoso y que va a implicar, y ahí empieza como una parte de reeducación, como reenfocarse en la rehabilitación, ¿viste? Mucho en la rehabilitación. Eh, Porque es el único proceso que el deportista puede manejar en ese momento. No puede preocuparse por, la mayoría obviamente que lo que te dicen es yo quiero volver a correr. Yo quiero, pero ahora no lo puedes hacer. O sea, el fin de semana que viene no vas a poder hacer eso. Lo que hay que hacer es enfocarse en el proceso de rehabilitación y lo que implica, ¿no? Ahí cuando estaba pasando el video de Herbert, a mí me hacía acordar a Kevin Benavides, también en Argentina, donde le pasó 2 o 3 veces previo 3 veces le pasó. En 3 años consecutivos, previo al Dakar, tener una lesión grave, ¿no? 2 fracturas, y la última un golpe bastante importante a nivel del brazo y la cabeza. Entonces, digamos, hay que elaborar un poco la situación traumática y después el plan de trabajo en la rehabilitación y lo que va a llevar. Después se desprenden componentes que son como propios, ¿no? Es decir, en lo de Herbert, es decir, esa determinación de poder llegar sí o sí a los plazos, implica eso, con un contexto que ayudó mucho, ¿no? Porque lo que le sucedió a ese piloto ahí, por ejemplo, es que toman una decisión
de ir a trabajar con un fisioterapeuta que orienta y a partir de la terapia física, que es un método eso, que es más activo, ¿no? De una terapia física, logran elaborar un proceso de rehabilitación mucho más rápido y mucho más sólido y consistente en eso, ¿no? Pero bueno, después le tocó subirse a un karting y empezar a retomar la confianza para volver a manejar en ese sentido. Y eso es otra dimensión que se tratará en eso. Pero yo digo, básicamente lo que se trabaja, o en mi caso lo que he trabajado, y me ha pasado en alguna oportunidad trabajar con algún piloto que ha tenido un evento traumático, así, una situación de salud bastante complicada, es decir, como, bueno, ¿qué es lo que nos podemos ocupar ahora? ¿No? Elaboremos, listo, tú el fin de semana que viene no vas a correr, la próxima fecha tampoco, y quizás por 4 o 5 meses no te toque correr. ¿Qué es lo que toque hacer? Entonces, bueno, trabajar en la misma determinación, pero apuntado a metas mucho más cortas que implica la rehabilitación. Es muy bueno si se puede trabajar con el equipo interdisciplinario, o sea, con el fisioterapeuta que esté trabajando, con el médico que lo haya atendido. Ahí tener como una cosa interconectada es muy importante. Y bueno, y después eso, es decir, obviamente en los dos casos hay una capacidad y en automovilismo yo creo que se da porque, digamos, el punto de partida es que es un deporte de riesgo, de alto riesgo. Entonces el que está ya sabe que corre riesgo y que está poniendo en cada vuelta en riesgo su vida. ¿Se entiende? Entonces, yo digo, esa escena cuando se vuelve a subir, o Herbert se vuelve a subir a un carro, a un Fórmula, para volver a hacer el desempeño, y bueno, el proceso, digamos, no cambia porque es el mismo, es decir, ya vivió un accidente tan grande, pero que eso que generalmente, obviamente, se hace una negación de que puede pasar, pero todos saben que pueden sufrir en algún momento un incidente de este tipo y que están poniendo en riesgo su vida. Tengo una Es pregunta. decir, sí, En este caso, digamos que hubo bastante suerte tanto de Herbert como de Fontana en poder correr y sí. correr de titular. En el caso de Herbert ganó 4 carreras después y Fontana llegó a correr 4 carreras también en Fórmula 1. ¿Qué Sí. hubiera pasado en cualquiera de los dos casos si más que Herbert lo mandaron a hacer esa terapia alternativa y hubiera quedado parapléjico, en vez de sanarlo, por sacarle el yeso tan rápido, no se lo hubiera curado nunca? Ujú, O en el caso de Fontana, ujú. un golpecito lo deja parapléjico, ¿qué hubiera pasado en ese caso? ¿Cómo en la cabeza del piloto? ¿Cómo se puede trabajar eso? Y hay que reelaborar y trabajar el nuevo proyecto de vida en torno a eso. Cuando hay una afección, pues, ya ha pasado también miles de situaciones donde siguen el otro consejo, porque en realidad acá no hicieron nada ilegal. Lo que fueron a trabajar es con un fisioterapeuta que aceleró un poco los procesos y el médico un poco, seguramente, por lo que yo entendí, un poco lo que hizo fue algo mucho más precavido y más con una visión más internista, ¿viste? En el que permanezca mucho más tiempo con yeso, internado, inmóvil. Esos son también como visiones muy de lo médico, ¿viste? Que es así. A veces los médicos piensan que con la quietud prolongada logra que las cosas estén mejor y muchos fisioterapeutas te van a decir que cuanto antes empieces a hacer ejercicio y terapia física, mejor. Es Claro. decir, va para ese lado. Pero quiero decir, cuando hay un trauma tan grande que implica el abandono del deporte o el de la actividad deportiva en eso, bueno, ahí sí implica como trabajar profundamente el trauma de lo que no se puede hacer más y empezar a reelaborar el proyecto de vida. Bueno, ¿cuál es tu nuevo proyecto de vida? Y que quizás sea adjunto al deporte, sí, pero no desde el lado de ser piloto, ¿no? Que lo mismo puede ser sin lesión, es decir, trabajar con alguien que pueda seguir y continuar su proyecto de vida no siendo piloto, por ejemplo, estando vinculado al automovilismo desde muchos escenarios que puedan ser, ¿no? En eso, porque, bueno, pues no se llegó, porque, qué sé yo, en ese sentido. Pero bueno, sí, va por ese lado, digamos. Sí, básicamente es eso.